la belleza del Creador celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Así fue. En esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, tu ungido, para realizar cuanto tu poder y tu voluntad habían determinado. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyuntas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrantarás como jarro de loza. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de un año de pandemia, es comprensible que nosotros sintamos la impaciencia por que esto pase, que sintamos la impaciencia de quitarnos el tapabocas, que sintamos la impaciencia de vivir otra vez con libertad. Sin embargo, nosotros necesitamos darnos cuenta de que la humanidad ha vivido, digámoslo así, en pandemia desde siempre, porque la pandemia no consiste simplemente en el coronavirus que tenemos ahora, ni en la gripe española que ocurrió hace un siglo, ni en las distintas pandemias que ha habido a lo largo de la historia y que han afectado la vida y la convivencia social. Hay una pandemia que es todavía más profunda y la han señalado muchos pensadores, que es la pandemia del egoísmo, de la insolidaridad, que nos tiene siempre en una situación de emergencia, unas veces menos publicitada. Por ejemplo, se publicita menos, aparece menos en la prensa, en los noticieros, la pandemia del hambre o la pandemia del desempleo que esta del coronavirus. Pero todas esas cosas han venido afectando la vida y la convivencia de la humanidad. Y este afán que nosotros tenemos, como lo hemos podido ver, ha generado un tercer pico de pandemia, un tercer pico de contagios altos, lo que indica que la solución no está en la precipitud. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, Nicodemo se le presentó para decirle: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Aquí hay dos cosas. Primero, que Dios envió a Jesús como maestro. Se entiende, maestro de la ley. Y segundo, le reconoce señales como las que hizo Moisés.
Aparentemente, este reconocimiento de Nicodemo es un homenaje a Jesús. Sin embargo, Nicodemo no sabe por dónde van las cosas. Por eso Jesús le habla de un nuevo nacimiento. Dice: te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay varias cosas en esta respuesta de Jesús. Primero, la ley no garantiza, ni siquiera vislumbra la posibilidad de la renovación del hombre, y por consiguiente tampoco garantiza la renovación de la sociedad. Dicho en nuestros términos, no es de cualquier modo como vamos a pasar de esta situación de emergencia y de crisis. Esto requiere dos exigencias: un hombre nuevo y una nueva sociedad. A nosotros a veces nos manipulan mucho, y desde hace mucho tiempo, yo se los he dicho en otras oportunidades, nos han venido asustando con el cucú del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Nadie sabe, pero hay que tenerle miedo. Eso es como el castrochavismo. ¿Qué es el castrochavismo? Nadie sabe, pero eso hay que tenerle miedo. Bueno, nos han hablado de un nuevo orden mundial y nos han hecho pensar que todo lo que nos pida una nueva realidad es enemigo nuestro, y eso hay que rechazarlo. Tendríamos que rechazar a Jesús, porque Jesús nos está hablando de un hombre nuevo y de una nueva sociedad. Tendríamos que rechazarlo también a Él. Otra cosa es que nosotros no nos comamos cualquier cuento y no aceptemos cualquier hombre nuevo ni cualquier orden social nuevo. Eso sí, para eso se nos dio la torre que tenemos, para pensar, para discernir. Para eso se nos dio la buena noticia, para tener criterio. Y es justamente ahí donde nosotros necesitamos beber en la fuente del Evangelio. Jesús, cuando se refiere a nacer de nuevo, utiliza una expresión, una palabra que en griego es ambigua, porque significa al mismo tiempo nacer de nuevo y nacer de arriba. Son dos realidades distintas sugeridas con la misma palabra. Nacer de nuevo implica, por un lado, una persona con otros criterios, una persona con otro comportamiento. Pero nacer de arriba implica que esos criterios y esos comportamientos están en sintonía con Dios. Hay personas que se presentan como hombres nuevos, y sí, en cierta medida han renovado su vida, pero no la han renovado con la guía de Dios. Precisamente cuando Jesús le dice a Nicodemo: hay que nacer de nuevo, Nicodemo le dice: ¿y cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Él está pensando en sí mismo. Él es un hombre viejo, en el sentido de que es de edad, pertenece al consejo, y en el consejo solamente estaban los hombres de mayor edad. ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Él está planteándose las cosas
en un horizonte muy cortico, un horizonte físico. Jesús ha planteado, como lo vemos, en un horizonte más amplio, espiritual. Por eso Él le explica: el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fijémonos bien, se trata de nacer del agua y del espíritu. El agua nos recuerda las exigencias de justicia que había hecho Juan Bautista. El Espíritu nos recuerda las exigencias del amor universal de Dios que ha hecho Jesús. Nos damos cuenta de que hay una renovación, pero también hay un criterio superior. Y luego, mientras Nicodemo hablaba de entrar en el vientre de la madre, Jesús habla de entrar en el reino de Dios. Esto lleva a pensar en una cosa: el primer nacimiento fue independiente de nuestra voluntad. Ninguno de nosotros escogió nacer. Eso se dio por pura generación física. En cambio, el nuevo nacimiento sí es decisión nuestra. Cada uno decide entrar en el reino de Dios. No podemos entrar en el vientre de nuestra madre, pero sí podemos entrar en el reino de Dios. Y luego Jesús contrapone, dice: lo que nace de la carne es carne, es decir, lo que nace engendrado físicamente es vida física, pero lo que nace del Espíritu es espíritu, o sea, el que nace del criterio del Espíritu de Dios, ese tiene una vida superior. Y como para explicarle todavía mejor, le dice: no te extrañes de que te haya dicho que hay que nacer de nuevo. Es que se trata de una vida completamente diferente. Y entonces le pone una comparación con una metáfora que a nosotros se nos escapa un poquito, porque él habla del viento. El viento sopla donde quiere y tú oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. La palabra viento en griego se dice con la misma palabra que se dice espíritu. Y aquí sucede así. Jesús habla del viento y del espíritu con la misma palabra. Pero ¿qué es lo que él está dando a entender? Recordemos que la palabra espíritu significa a la vez viento y aliento de vida. Jesús habla de la función que desempeña el viento cuando sopla. Uno lo siente, pero no lo ve. Y dice que así es el que así es el que ha nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que significa esto? Jesús está sugiriendo aquello que hizo Dios cuando creó al ser humano y le sopló en su nariz aliento de vida, la misma palabra, espíritu de vida. Y de esa forma, entonces Jesús está sugiriendo qué es lo que él quiere dar a entender con nacer del Espíritu.
Nacer del Espíritu es tener la libertad para amar. El viento que va y viene a su antojo y al mismo tiempo el aliento que da vida. Nacer del Espíritu es tener como Él libertad para amar, para comunicar vida. Así es el que ha nacido del Espíritu. Este sonido se nos descompuso y me va a tocar terminar, pero termino donde comencé. Para poder superar esta emergencia en la que nos tiene la pandemia, necesitamos ser hombres nuevos y pensar en un mundo nuevo. Pero no es cualquier hombre nuevo, es el hombre nuevo nacido del Espíritu de Dios. Ciertamente el hombre que ha roto con la injusticia, pero que está decidido a amar con el amor universal que da vida. Y también hay que diseñar una nueva sociedad. No se trata de volver, como decían, a la normalidad, o sea, a la misma sociedad de antes. Se trata de reinventar el mundo y entrar libremente en esa nueva sociedad que debe ser también fruto del amor universal.